y por tanto vamos a empezar. Sabéis que esta es una mesa de colaboración de la Sociedad Española de Epidemiología junto con Ciberes. De hecho, las comunicaciones que se presentan son comunicaciones seleccionadas a partir de las revisiones por pares que tienen todas las comunicaciones de la Sociedad Española de Epidemiología, y son comunicaciones que han obtenido una puntuación excelente para ser seleccionadas y ser presentadas aquí, siguiendo el patrón de evaluación de todas las comunicaciones de la Sociedad Española de Epidemiología, cual creo que es bueno que, en fin, que se diga y que se conozca. Tenemos 6 comunicaciones. Por las características de la mesa y de las mismas presentaciones que han sido seleccionadas, que proceden de grupos diferentes, la temática es diferente entre ellas. En fin, la mayoría de comunicaciones, aunque en salud pública todo se puede relacionar, pero en principio son comunicaciones que no reúnen las características de lo que es una mesa convencional de comunicaciones. Os lo comento porque lo que haremos será, vamos a hacer la presentación estándar, como hemos hecho durante todo el congreso. Vamos a hacer 8 minutos de presentación y 2 de preguntas y de comentarios. Y por tanto, todas las personas que estéis en la sala estaréis invitados a estos comentarios. Pero haremos la presentación y comunicación por separado de cada una de ellas. Así como en algunas mesas hemos acumulado todas las preguntas al final, dado que son comunicaciones de temáticas muy concretas y a veces pues, no muy relacionadas con el resto de las comunicaciones, las vamos a presentar y luego a discutir de forma individual cada una de ellas. Tenemos 6 comunicaciones, estamos bien de tiempo, pero yo creo que, en fin, para hacer una mesa que sea similar en cuanto a tiempo, por tanto, de forma equitativa al resto de comunicaciones del Congreso, vamos a cumplir también con los requisitos del tiempo, vamos a cumplir con estos 8 minutos y los 2 minutos de discusión, aunque realmente no estamos muy presionados por el tiempo. Las presentaré cada una, la presentaré de forma separada, por tanto presentaremos la primera y ya haremos la presentación, y luego la segunda y así sucesivamente. La primera presentación, comparación de los valores al reclutamiento y actuales de BPA en 4 centros de la Corte EPIC España. Y presenta Marisol. Disculpa porque ya está Miguel, perdona Miguel. Miguel Rodríguez Barranco. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues muchas gracias al moderador y muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta sesión. Yo voy a presentar esta comunicación en nombre del grupo de Ciberes 34, en el que estudiamos la comparación de los niveles de bifenol A en 2 momentos del tiempo, en el reclutamiento y un seguimiento más actual en la cohorte EPIC España. Bueno, los disruptores endocrinos son conocidos, yo creo que por todos vosotros. Son sustancias químicas que tienen la capacidad de actuar como las hormonas, interferir en su funcionamiento normal, alterar la producción y la secreción e incluso interferir en la eliminación de las mismas. El bifenol A es uno de ellos, es un conocido disruptor endocrino y está presente en numerosos productos de uso cotidiano. En el año 2022 se van a fabricar cerca de 7 millones de toneladas. La principal vía de exposición de este compuesto es la dieta, y hay ya evidencia suficiente en estudios con animales de que actúa como los estrógenos y es capaz de alterar el sistema reproductivo.
y también cada vez hay más estudios ya en humanos en el que se alerta sobre el perjudicial efecto en la salud. Bien, el estudio se contextualiza dentro del proyecto EPIC, que también seguramente será muy conocido por todos vosotros, la cohorte prospectiva europea sobre nutrición y cáncer, en el que participan 23 centros de 10 países europeos, 5 centros de España. La cohorte española se reclutó entre el año 92 y 96 y forman parte de ellas más de 40.000 sujetos. En el reclutamiento se recogieron tanto un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, cuestiones relacionadas con hábitos de vida, a través de un cuestionario, medidas antropométricas, y se extrajo una muestra de sangre. Más recientemente, en 2017-2018, se hizo una evaluación de la exposición, una nueva evaluación, en el que se volvieron a recoger las medidas que se habían recogido en el reclutamiento, también una muestra de sangre y un cuestionario específico de exposición a bisfenol A, sobre una submuestra de la cohorte. Bien, el objetivo, por tanto, fue cuantificar en este estudio en concreto la evaluación de la exposición a bisfenol A en población general en estos 4 centros participantes del proyecto: Granada, Navarra, Guipúzcoa y Murcia. El diseño, bueno, pues aquí intento esquematizar un poco cómo se hizo la selección de la muestra. Se seleccionó una submuestra aleatoria de 4.000 individuos sobre la que se pudo evaluar los niveles de bisfenol A en sangre en 3.553 sujetos. Esos mismos 4.000 individuos se recontactaron en el seguimiento para hacerle una nueva medida de la exposición. Participaron en ese seguimiento 1.039 individuos y lo que hubo que hacer fue seleccionar una sobremuestra para poder tener un tamaño de muestra suficiente también en esa comparación. Por lo que suman otros 1.993 individuos, de manera que en el seguimiento dispondríamos de 3.032 sujetos. Las muestras se analizaron, los niveles de BPA se determinaron mediante técnicas de espectrometría de masa y en cuanto al análisis, pues decir que se calcularon pues, medias geométricas para determinar los niveles tanto en el reclutamiento como en el seguimiento, estratificado por todas esas variables que veis ahí. Y el análisis último, digamos, sería la construcción de un modelo TOBIT multivariante en el que se integraran tanto los niveles del seguimiento como del reclutamiento de esta cohorte. Bueno, aquí simplemente presento las características de las 2 muestras de reclutamiento y de seguimiento, en el que destaco simplemente que se mantuvo la estructura por centro, hubo mayor participación, digamos, de mujeres en el seguimiento que en el reclutamiento. En la edad, lógicamente, y el nivel educativo también había diferencias entre las 2 muestras por el tiempo que había transcurrido entre una fase y otra. Y también pues, vimos algo menos de sobrepeso en esta muestra de reclutamiento respecto al seguimiento. En relación a los valores de bisfenol A, bueno, pues el dato más destacable es que observamos que hubo mayores niveles en el seguimiento de forma significativa. Ahora explico un poco lo que significan las PES. De manera que, bueno, en el reclutamiento los valores alcanzaban 1,19 nanogramos por mililitro, mientras que en el seguimiento pues, ascendían a 1,31. Dadas las características de la muestra, en el que una parte digamos, tiene 2 mediciones y hay otra parte de la muestra que son independientes, pues aquí presento resultados para la comparación de 2.514 muestras de reclutamiento frente a 3.032 del seguimiento, que serían de individuos distintos, y luego el análisis de las 1.039 personas que participaron en el seguimiento y que también teníamos medidas en el reclutamiento. Es una muestra sensiblemente menor, y, por tanto, no limitamos el análisis a la comparación exclusiva de esos sujetos. De ahí los 2 resultados, ¿no? Y, bueno, en general, vimos este aumento en los niveles de bisfenol, desigual por centro, mientras que en Granada parecía haber una disminución después de los 20 años de seguimiento. En Murcia y en Guipúzcoa los niveles habían aumentado, ¿vale? Los hombres y las mujeres parece que tuvieron también un aumento en sus niveles por igual. Y en cuanto a algún dato más a destacar, pues hubo un incremento también en las personas
en todos los niveles, digamos, del índice de masa corporal y también de razón cintura-cadera, medidas relacionadas con la antropometría. Bien, el resultado principal de este análisis es, como os decía, el que integra todas las mediciones. Para eso construimos este modelo. El modelo TOBIT es adecuado para datos que tienen un truncamiento a la izquierda, en este caso por el límite de detección mínimo que se puede aplicar en el análisis de laboratorio, y el modelo con efectos aleatorios a nivel de individuo permite integrar las muestras tanto independientes como las que tienen correlación por pertenecer al mismo individuo dentro del mismo modelo. Y podemos ajustar por el resto de covariables, ¿no? Entonces, el resultado general nos indica que sí que se observa un incremento en los niveles de bifenol A de cerca de un 20% desde los años 90, del 92 al 96, a 2017-2018, cuando se realiza esta nueva medida de la exposición. Todo ello ajustado pues, por centro, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal y el índice cintura-cadera. Como conclusiones de estos resultados, bueno, pues sugieren que los niveles de exposición a bifenol A en la población española se han incrementado alrededor de ese 20% en las 2 últimas décadas, y lo que sí creemos necesario es que son necesarios otros estudios que permitan monitorizar los cambios de la exposición a este compuesto y sirvan para evaluar también así las medidas restrictivas que la Unión Europea estudia implementar para reducir la exposición de la población, que como sabéis a punto está de aprobarse la reducción del límite máximo que se puede permitir de presencia de bifenol A para consumo humano. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por ajustarte también al tiempo. Si tenéis alguna pregunta. Yo, Miguel, estaría interesado en el tema de la sobremuestra para tener datos suficientes. Esto, ¿habéis hecho un análisis restringido separando lo que era la muestra en comparación a la sobremuestra? ¿Y había diferencias en esto? Y luego, en las conclusiones está muy claro que el modelo, globalmente, los niveles aumentan. Pero me ha parecido ver que en algún centro, que había algún centro que subía y algún centro que bajaba. Pues si puedes comentar estos dos aspectos. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que serían las diferencias de las muestras, esto es verdad que se estudió, se observó, como las 2 muestras fueron extraídas con el mismo procedimiento, digamos, de selección aleatorio. La sobremuestra, digamos, está extraída de la misma forma que la muestra original. No había diferencias estructurales básicas entre estas 2 muestras. Sí es cierto que la tasa de respuesta fue baja en cuanto al seguimiento y, bueno, en este caso tampoco vimos que por lo menos en las variables sociodemográficas hubiera, salvo en el sexo, que sí que participaron algo más las mujeres. Pero bueno, no en otro tipo de variables, tampoco hemos indagado más allá que las sociodemográficas puramente. Y la otra cuestión las diferencias por centro, sí. Sí, es llamativo el hecho de que Granada, por ejemplo, se haya visto una disminución de los niveles, y es algo que estamos indagando, y además, bueno, nosotros especialmente, claro, porque somos de Granada, sí. Entonces nos interesa específicamente ver por qué. Y en relación a Murcia y Guipúzcoa, quizás más esperable. La hipótesis inicial es que los niveles habrán aumentado, ¿vale? Y era lo esperable. También son zonas que están más industrializadas y a lo mejor esto tiene que ver en ese aumento. Pero lo de Granada lo estamos explorando y realmente no tenemos una respuesta definitiva todavía. Vale, o sea que seguimos por ahí a ver qué podemos observar. Miquel Porta tenía aquí también una pregunta. Vale. 2 cosas rápidas. Sí. No me ha quedado claro si contemplabais el efecto de la edad, del tiempo de exposición, porque he visto que no estaba ajustado por edad, lo cual podría tener sentido, pero no sé cómo habéis manejado la posible explicación de la edad. Y la otra cuestión, sobre todo, es que yo no veo ni necesario ni justificado que habléis del conjunto de la población española. ¿Sabes?
conclusión justo antes de esta diapositiva. En la población española, ¿sabes? Yo no lo veo justificado, en absoluto. Y en un congreso de epidemiología no lo entiendo, porque no es necesario. Ya es una población muy interesante, ya sería pionero, ya sería aportación, pero falta muchísima representatividad, o por lo menos yo no la veo justificada. Muchas gracias, Miquel. Totalmente de acuerdo. Voy a empezar por lo último, si te parece. Sí, bueno, digamos que la ventaja que tenemos es que tenemos representadas provincias tanto del norte de España como del sur, y en cierto modo sí tenemos un mapeo muy puntual, lógicamente, de lo que sería la población de norte y sur, al menos, ¿no? Quizás sea un poco pretencioso hablar de población española para generalizar los resultados, estoy de acuerdo con eso, y bueno, se puede matizar, por supuesto, y la matización es muy relevante, ¿no? Quizá un poco por lenguaje y por conclusión llana, digamos, pues se ha puesto así, pero sí, se tendrá en cuenta la matización. Y la primera, respecto a la edad, el problema con la edad en este estudio es que como parte de una cohorte que al final la edad está correlacionada, digamos, porque la cohorte inicial tiene un rango de edad y cuando pasan 20 años ya esta población ha envejecido 20 años, ¿no? En cierto modo, la edad es muy difícil de introducir aquí como variable de control. Todo el mundo ha envejecido el mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en realidad tampoco es relevante por eso, porque todo el mundo ha tenido el mismo evoluciones de envejecimiento por el desarrollo de la cohorte. Muchas gracias, Miguel. Y enhorabuena por el trabajo. Pasamos a la siguiente. La cohorte de demencia EPIC España, epidemiología de la demencia y factores dietéticos asociados. Presenta José María Huerta. ¿Lo he acertado? Vale, gracias. Hola, muchas gracias en primer lugar por seleccionar la comunicación y permitirme presentarla aquí en representación de nuestro grupo CIBERES, el grupo 24, dirigido por la doctora María Dolores Chirlaque. Yo voy a presentar la comunicación La cohorte de demencia EPIC España, epidemiología de la demencia y factores dietéticos asociados. La demencia es un problema creciente de salud pública. Se estima que 55 millones de personas en el mundo tienen demencia actualmente, pero se prevé que este número se incremente entre 2 y 3 veces para 2050. Hay actualmente pues, dos fuerzas que compiten, porque parece que, aunque la incidencia parece estarse estabilizando, incluso disminuyendo en países desarrollados occidentales, sin embargo, el progresivo envejecimiento de la población hace que en números absolutos el número de personas con demencia se prevea al alza en los próximos años. Al ser una enfermedad que no tiene tratamiento, pues la única intervención posible en este punto es la prevención, y para una eficaz intervención temprana pues, es necesario conocer los factores de riesgo para intentar actuar sobre ellos. Quiero destacar que en realidad hay pocos estudios prospectivos sobre demencia que partan de cohortes evaluadas en etapas medianas de la vida, porque la mayor parte de cohortes de demencia son cohortes sobre población anciana, 60 años y más, en los que ya es difícil evaluar los condicionantes previos del estilo de vida, probablemente muy importantes pues en las décadas previas, ¿no?, de la vida. Y este es un valor que tiene nuestro estudio. Y además, pues en el caso de España hay muy poca información sobre la epidemiología, la incidencia de demencia en el sur de España, por ejemplo, en el conjunto de la población, y para el sur de España pues no había datos de incidencia de demencia. Los objetivos de este estudio era profundizar en el estudio de la epidemiología, como hemos dicho, de la demencia a través de la cohorte prospectiva de demencia EPIC España,
identificar factores de dieta y estilos de vida relacionados con la demencia y estudiar en lo posible posibles relaciones etiológicas, y también al mismo tiempo generar un recurso de investigación para permitir estudiar tanto causalidad como factores asociados, tanto de estilo de vida como estudios de biomarcadores o estudios ómicos, etcétera, y permitir en un marco más amplio colaboraciones con otros estudios que permitan que este tipo de objetivos, que suelen requerir de muestras amplias y mucha financiación, pues puedan ser factibles, ¿no? La metodología, pues la resumo aquí brevemente. El estudio del que parte es el estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición en España, el estudio EPIC del que ya se ha hablado mucho aquí. En realidad esto sería una extensión hacia la rama neurológica de demencias dentro del estudio EPIC. Participan 4 de las 5 cohortes del estudio, las cohortes de Navarra, Guipúzcoa, Granada y Murcia, y en total pues reunimos un total de 30.000 personas entre los 30 y 70 años, son datos del reclutamiento, pues como ya se ha dicho, mayoritariamente mujeres, y lo que hacemos es una identificación retrospectiva de casos incidentes de demencia en la cohorte, mediante registros, cruces con registros de atención primaria, el CMBD, y con registros de mortalidad regionales, nacional y el índice nacional de defunciones. La cohorte, toda la información basal se recoge entre 1992 y 1996 y pues a lo largo del tiempo pues han ido ocurriendo los casos de demencia. A fecha de cierre del estudio, entre 2015 y 2018, lo que se hace es cruzar la cohorte con estos registros clínicos para intentar identificar a través de códigos los casos potenciales o posibles de demencia en la cohorte. Ahora lo explicaré un poquito más. Tras casi 22 años de seguimiento, pues tenemos un total de 953 casos incidentes de demencia en la cohorte. Y bueno, pues decir que este proyecto ha sido posible gracias a una financiación de la agencia Seneca, que es la agencia financiadora de la región de Murcia, que nos ha permitido hacer la identificación de casos. ¿Cómo se hace la validación de casos de demencia? Pues hemos desarrollado un protocolo y lo hemos publicado de identificación retrospectiva de casos mediante cruces a través de códigos de atención primaria, CMBD y mortalidad. A partir de todos los casos potenciales en los que aparece al menos un código relacionado con demencia, lo que hacemos es una revisión individual, caso a caso, de las historias clínicas de esos participantes a través de, o por parte de neurólogos, personal especializado, que decide en función de los datos presentes en la historia clínica si el caso es un caso de demencia o no, y en todo caso cuál es la calidad de la información, el grado de calidad de la información y pues el nivel de certeza del caso, posible o probable. Y si hay información suficiente disponible en la historia clínica, pues se hace una clasificación del subtipo de demencia. Nosotros en nuestro estudio hemos encontrado un total de un 62% de casos de demencia tipo Alzheimer, un 10% de demencia mixta, que incluía Alzheimer y otras formas de demencia, y ya pues en menor proporción demencia vascular, demencia por cuerpos de Levy y un porcentaje relativamente alto de casos en los que no había información suficiente como para clasificar el subtipo de demencia. Bueno, hemos calculado tasas de incidencia, que era uno de los objetivos del estudio, estandarizadas por edad y separadas por sexo. Y hemos hecho análisis de supervivencia en modelos multivariantes ajustados para intentar buscar factores asociados independientemente con la demencia. Bueno, como veis en las gráficas de arriba, la incidencia de demencia aumenta exponencialmente con la edad, como se esperaba en todo caso. Hemos visto que por sexos la incidencia de demencia es un poquito mayor en mujeres, sobre todo de demencia de tipo Alzheimer, un poquito mayor en hombres, la de tipo no Alzheimer. Si vemos las tasas ajustadas, son 8,75 casos por 1.000 personas año mujeres, 7,59 en hombres.
Bueno, queremos destacar también que a lo largo de 20 años del estudio, un 12% de las mujeres y un 9% de los hombres que habían entrado con edades entre los 60 y los 65 años desarrollaron demencia en la cohorte. Y hemos llegado pues, a ese tamaño de casi 1000 casos de demencia incidentes actualmente. La incidencia es ligeramente mayor en mujeres, pero no hay un efecto independiente del sexo. Las diferencias desaparecen al ajustar simplemente por nivel educativo. Lo que hay es una distribución diferente de factores asociados por sexo. Los factores independientes, en un modelo de regresión de Cox multivariante, pues son fundamentalmente el nivel educativo, un efecto muy fuerte. Un nivel educativo más alto se asocia con menos incidencia de demencia. Hemos visto una asociación inversa también para el consumo de alcohol y pues, una asociación directa con factores de riesgo cardiovascular, diabetes y pues, dislipidemia. En general, las asociaciones van en el mismo sentido, tanto para demencia tipo Alzheimer como no Alzheimer, pero no en todos los casos alcanza significación estadística, como veis en la tabla. Otro de los objetivos del estudio, del proyecto, era analizar la asociación entre la dieta mediterránea y la incidencia de demencia en nuestra cohorte. Ahí mostramos los resultados de los análisis multivariantes. Lo que vemos es que hay una asociación inversa significativa para el conjunto de la cohorte entre mayor adhesión al patrón de dieta mediterránea. Veis hay un 0,92 de hazard ratio, un 8% menos de riesgo por cada 2 puntos de incremento del índice. Es un índice que va de 0 a 18 puntos. Y pues bueno, lo que muestro en la parte derecha es que en realidad la asociación inversa significativa se ve en las mujeres fuertemente, pero no tanto en los hombres, donde pues, no se aprecia esta asociación. Y en la gráfica de abajo, no sé si funciona el puntero, no, le he dado aquí. Bueno, en la gráfica de abajo lo que mostramos es que para encontrar esta asociación ha sido necesario un tiempo de seguimiento muy largo, casi 18 años, porque como veis el número de casos acumulados de demencia no era suficiente. Pues es una cohorte que tiene población que entra con 40 años hasta que empiezan a desarrollar demencia, pues en 65 o 70 años, pues hay un periodo muy largo en el que no tenemos casos. Entonces, hemos podido encontrar las asociaciones gracias al tiempo de seguimiento tan largo que tenemos en la cohorte. Un minuto para acabar, ¿eh? Sí. Bueno, aquí muestro análisis de sensibilidad para la dieta mediterránea. Lo que mostramos es que las asociaciones son bastante robustas, independientemente del tipo de score de dieta mediterránea que utilicemos, excepto para el último, que es una adaptación para la población norteamericana. Los otros tres básicamente muestran la misma forma de asociación y la misma significación estadística. Y pues como punto para destacar también que hemos encontrado asociaciones a la hora de cuando hemos excluido a los participantes que tenían ingesta implausible, una ingesta dietética no plausible calculada en función de su gasto energético teórico y su ingesta estimada, y por eso los análisis pues, los hemos hecho con la población de la derecha después de excluir a la gente que tenía ingestas implausibles. Y bueno, las asociaciones eran, el signo y la forma de la asociación era similar para demencia tipo Alzheimer y no Alzheimer, aunque bueno, pues hay una pequeña diferencia en las formas de las curvas. Para terminar, simplemente quería mostrar las líneas de investigación que tenemos abiertas dentro de esta rama de demencia del estudio EPIC en España. Estamos profundizando en el estudio del alcohol, pues una asociación que nos ha salido asociada inversamente y bueno, pues, nos parece necesario aclarar y estudiar más en profundidad esta asociación. Y pues tenemos también líneas de investigación sobre actividad física y demencia, consumo de dietas ricas en polifenoles y vino, y planteamos también o tenemos en marcha estudios colaborativos pensando en estudios ómicos, de biomarcadores y de proteómica en el marco del proyecto europeo de demencia de EPIC. Muchas gracias.
Gracias por esta interesantísima presentación. Preguntas que tengáis. Bueno, ya se ha apuntado aquí al final vuestro interés por el tema del alcohol, que es realmente un resultado interesante y en el que hay que profundizar. Como es un estudio de cortes, esto seguro que lo habéis pensado, repensado y revisado, las exposiciones pueden cambiar con el tiempo y supongo que el tema del alcohol, que es un tema muy relevante, más otras cosas, pero especialmente el alcohol, sí que te quería pedir si puede haber habido cambios en exposiciones a lo largo del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que hay un resultado que también llama un poco la atención, que la incidencia globalmente es algo mayor en hombres, en mujeres respecto a hombres, cuando si realmente el papel protector del alcohol, los hombres en general siempre consumen mucho más alcohol. Si puedes comentar esto un poco más. Sí, es cierto. En realidad el consumo, las diferencias por sexo, aunque se ven en los cálculos crudos, en realidad no hay una diferencia estadísticamente significativa por sexo, porque lo que hay es una distribución desigual de factores de riesgo y fundamentalmente el nivel educativo en la cohorte. Lo que sí es cierto que el consumo de alcohol es el resultado más llamativo y para nosotros, una vez que hicimos el primer estudio, nuestra prioridad, y es lo que tenemos ahora entre manos. En el estudio EPIC pues tenemos una evaluación de la dieta y de consumo de alcohol al inicio y no tenemos disponibilidad de datos durante el seguimiento, salvo una submuestra que hemos reanalizado recientemente. Por este motivo es difícil valorar en qué medida han podido modificar su consumo de alcohol, que seguramente lo han hecho a lo largo de estos 20 años. Lo que sí hemos podido hacer es considerar una medida integrada de consumo de alcohol a lo largo de la vida, y en los cuestionarios iniciales lo que se hacía era recoger, la gente que entra con 40 años pues se recogía el consumo de alcohol a los 20, a los 30, pero en la gente que entraba con 40, 50 o 60 se recogía cuánto alcohol, cuál era su patrón de consumo de alcohol, pues a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Gracias a esto se ha podido hacer una medida integrada para cada persona, pues desde el momento del reclutamiento hacia atrás, de sus exposiciones a lo largo de la vida. La limitación de cambios posibles en la exposición después del reclutamiento pues es una limitación que no podemos salvar en este punto. Muy bien. Adelante. Una pregunta más y cerramos. Muy interesante el trabajo. Yo, aparte de lo que comentó... ¿Se me oye? Sí. Sí, adelante. Aparte de lo que ha comentado Pere, que siempre es un problema, claro, aquí, si he entendido bien, la Corte tenía unas 30.000 personas y ha habido unos 1.000 casos de demencia de distintos tipos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Claro, desde el principio hasta esos 1.000 han ocurrido otros eventos por el camino. Desde el punto de vista del análisis, ¿no habéis tenido en cuenta riesgos competitivos? Es decir, el que ha hecho un infarto, el que ha hecho otro evento, para un poco como una especie de análisis de sensibilidad para ver que no cambian las estimaciones ni el sentido de las asociaciones. Sí, bueno, a la hora de hacer los análisis lo que hacemos es intentar excluir las personas que tienen patología crónica al inicio, de forma que partimos de una cohorte sana, sin demencias, sin patología crónica, para intentar eliminar este sesgo en la medida de lo posible, y pues la gente de la que nos consta que ha tenido eventos incidentes de demencia durante el seguimiento, de otras patologías durante el seguimiento, pues tenerlo en cuenta. Fundamentalmente el planteamiento del análisis del alcohol que tenemos ahora entre manos, lo que queremos es controlar dos sesgos. Por un lado, el problema de los riesgos competitivos, y estamos utilizando modelos de riesgos competitivos, porque es cierto que hay gente que no desarrolla demencia porque
ha tenido un evento fatal antes y no ha llegado a… Y además hay una correlación porque los factores de riesgo cardiovascular son factores de riesgo de demencia. Entonces, esto es una parte muy importante que estamos intentando controlar en los modelos. Y la otra es el sesgo del ex bebedor, la gente que está clasificada como no bebedora, pero porque en el momento del reclutamiento no consumía, pero ya había dejado de beber por cuestiones de salud, cuestiones clínicas, etc. Entonces, estos son los dos sesgos principales que estamos intentando controlar en el estudio del alcohol. Muy bien. Enhorabuena por este interesante trabajo. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente presentación. Ventaja de las mujeres en la supervivencia al cáncer. Estudio de la Red Española de Registro de Cáncer, REDECAN. Presenta Marcela Guevara. Uy, perdón. Buenas tardes. Bueno, yo soy Marcela Guevara, trabajo en el Instituto de Salud Pública de Navarra y estoy aquí representando a REDECAN, a la Red Española de Registros de Cáncer, con este estudio sobre la ventaja de las mujeres en la supervivencia al cáncer. No tenemos ningún conflicto de interés. Bueno, como antecedentes sobre el tema, solo voy a mencionar que la supervivencia, además de ser una medida del pronóstico de los pacientes relacionada con la agresividad intrínseca del tumor, también es un indicador de la efectividad de los servicios sanitarios a lo largo de todo el proceso asistencial, desde la detección precoz y el diagnóstico temprano hasta los tratamientos y el seguimiento de los pacientes. Por eso tiene gran importancia desde el punto de vista de salud pública. En cuanto a las diferencias en la supervivencia entre hombres y mujeres, hay varios estudios previos que han encontrado una ventaja femenina en varios de los tipos de cáncer. Sin embargo, no son muchos los estudios que se hayan centrado específicamente en comparar por sexos. Y bueno, en Europa el último estudio que hace un análisis específico centrado en la comparación por sexos se hizo en el marco del estudio Eurocare 4, que incluía casos hasta 1999, con lo cual pues ya son datos que se quedan un poco antiguos y nosotros queríamos saber la situación más actual y en España. Entonces nos planteamos este estudio con el objetivo de comparar la supervivencia al cáncer entre hombres y mujeres en España y cuantificar las diferencias globalmente y para 23 grupos de cáncer. Como métodos, nosotros realizamos este estudio basado en los datos de 13 registros poblacionales de cáncer que cubren 13 provincias y 3 islas, como podréis ver aquí en el mapa. Estas áreas geográficas cubren aproximadamente el 26% de la población española. En todos estos registros poblacionales de cáncer se siguen procedimientos estándar de registro y de codificación de los casos, siguiendo las reglas y las recomendaciones internacionales. Y además aplicamos múltiples procedimientos para garantizar una calidad de los datos adecuada. Entonces, nuestra fuente de información principal fue la base de datos común de REDECAN, en donde están unidos y armonizados los datos de los registros de cáncer participantes. Incluimos en este estudio los casos incidentes de cáncer invasivo diagnosticados entre 2002 y 2013 en pacientes entre los 15 y los 99 años de edad. De este análisis específico excluimos los cánceres exclusivos de un sexo, es decir, los cánceres pues, de órganos genitales masculino o femenino. También excluimos el cáncer de mama y el cáncer de piel no melanoma. Los análisis los hicimos en 2 periodos, de 2002 a 2007 y 2008 a 2013. Los resultados que voy a mostrar hoy se centran principalmente en el segundo periodo, en 2008-2013, aunque el periodo primero lo usamos para las tendencias. Y el seguimiento del estado vital de los casos lo hicimos hasta el 31 de diciembre de 2015. En cuanto al análisis estadístico, hemos calculado supervivencia observada y supervivencia neta, hoy solo mostraré la supervivencia neta, a 5 años, con intervalos de confianza del 95%. La calculamos con el método de Pojar-Per. La supervivencia neta es la que controla por otras causas de muerte, es decir, es la supervivencia que observaríamos en una situación hipotética en la que no existieran otras causas de muerte más que el cáncer.
Usamos un enfoque de cohorte para el primer periodo y enfoque cohorte para el segundo. Para poder controlar por la mortalidad de base de la población general, construimos tablas de vida específicas por provincia, por sexo, por año de edad y año calendario, y las suavizamos con el método de Eland-Johnson. Hicimos también el cálculo de la supervivencia neta estandarizada por edad, usando las ponderaciones estándar internacionales que son específicas según el grupo de cáncer. Y luego, pues la comparación entre sexos la hicimos simplemente como la diferencia absoluta, supervivencia neta estandarizada de las mujeres menos la supervivencia neta estandarizada de los hombres, y calculamos sus intervalos de confianza, considerando estadísticamente significativas las diferencias que no incluyen cuando el intervalo de confianza no incluía el valor de 0. Bueno, entonces en ambos periodos, en cada uno de estos periodos incluimos más de 200.000 casos. El 67% de los casos fueron hombres. En cuanto a la calidad de los datos, fue muy buena. El porcentaje de verificación microscópica de los casos se acercó al 90%, se recogieron con morfología inespecífica solamente el 10,6%, y perdidos al seguimiento pues fue una tasa mínima, solo el 0,2%. En esta tabla podéis ver las Ns de los casos incluidos, hombres y mujeres, en el periodo 2008 a 2013. Estos son los grupos de cáncer para los que hemos hecho análisis específico, y también analizamos el conjunto de los cánceres con las exclusiones que mencioné antes, es decir, excluyendo cánceres específicos de un sexo. O sea, cuando muestre el total, no solo estoy incluyendo los que están aquí listados, sino todos, quitando las excepciones. Bueno, voy a mostrar ahora 3 diapositivas en donde muestro estos gráficos que representan la supervivencia neta a 5 años por grupos de edad en hombres y mujeres en el periodo de 2008 a 2013. Como son muchos gráficos, no pretendo que veamos en detalle cada uno de ellos, sino solamente que veamos un poco el patrón que tiene la supervivencia neta según la edad y según el sexo. Y sobre todo, fijémonos en donde he puesto este asterisco rojo, son los grupos de cáncer en donde hemos visto que la diferencia entre sexos es significativa. Entonces empezamos por el de cavidad oral y faringe, donde vemos que hay una diferencia en la supervivencia neta entre hombres y mujeres, es superior en las mujeres, y además la diferencia es importante y se mantiene en todos los grupos de edad. En el cáncer de estómago también fue superior la supervivencia de las mujeres a la de los hombres, sobre todo en las edades intermedias, porque en los mayores se iguala. En el cáncer de colon, en cambio, fue prácticamente idéntica la supervivencia en hombres y en mujeres. En el cáncer de recto fue superior en las mujeres, y también en el cáncer de páncreas, igualmente disminuye con la edad esa diferencia. En el cáncer de pulmón también fue superior la supervivencia de las mujeres, igualmente en el melanoma de piel, en el cáncer de vejiga, especialmente en los grupos de edad media, en el cáncer de tiroides, en el cáncer de encéfalo también fue más alta en las mujeres que en los hombres. En el linfoma de Hodgkin también fue más alta la supervivencia en las mujeres, igualmente en el mieloma, en la leucemia mieloide aguda, y finalmente cuando agrupamos todos los cánceres fue más alta la supervivencia en las mujeres que en los hombres, especialmente en las edades intermedias, y esa diferencia entre sexos se reduce y desaparece en los grupos de mayor edad. Y esta figura que muestro acá, que es la supervivencia neta a 5 años, estandarizada por edad en hombres y mujeres diagnosticados de cáncer en 2008 a 2013, viene siendo como el resumen de nuestros principales resultados, ¿no? Acá en primer lugar vemos cómo la supervivencia varía mucho según el tipo o el grupo de cáncer, desde supervivencias muy buenas como la del cáncer de tiroides, que está alrededor del 90%, hasta supervivencias bajas como la de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de esófago o el de hígado, que pues fueron inferiores al 20% a 5 años. Y luego lo siguiente que vemos son las diferencias por sexo.
Entonces, en el cáncer de tiroides y el melanoma de piel, aquí ya viendo el análisis para todos los grupos de edad combinados, pues vemos que sí, efectivamente es estadísticamente superior la supervivencia en las mujeres que en los hombres. También ocurrió eso en el cáncer de vejiga, aunque la diferencia no fue muy grande. También fue mejor en las mujeres la supervivencia para el linfoma no Hodgkin y para el cáncer de recto, para el mieloma, para el cáncer de cavidad oral y faringe, el cáncer de estómago, para el cáncer de encéfalo, la leucemia mieloide aguda, el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas. Y en el conjunto fue también más alta la supervivencia en las mujeres que en los hombres. Ahí parece que no hubiésemos puesto los intervalos de confianza, pero es que eran muy estrechos y por eso pues no se ven, pero es claramente más alta la supervivencia en las mujeres. Y en esta tabla se puede ver con más detalle las cifras, ¿no?, de la supervivencia neta 5 años en los hombres, en las mujeres y la diferencia con su intervalo de confianza. Aquí están únicamente los cánceres en los que vimos diferencias estadísticamente significativas y están puestos en orden de la magnitud de la diferencia. Entonces, la diferencia más grande se observó para el cáncer de cavidad oral y faringe. Es una diferencia de 19 puntos porcentuales, ya que en los hombres la supervivencia neta fue de 38% y en las mujeres de 57%. También fue grande la diferencia entre sexos para la supervivencia del cáncer de tiroides, para el melanoma de piel, para el mieloma, linfoma no Hodgkin, leucemia mieloide aguda, con diferencias superiores a 5 puntos porcentuales. Y para el conjunto de todos los cánceres fue la diferencia de 6,7 puntos porcentuales. Finalmente vemos acá las tendencias entre el 2002, 2007 y 2008-13, ¿no? Porque ya veamos lo que he mostrado antes es todo de 2008-13, pero dijimos, bueno, cómo estaba la situación antes y cómo ha cambiado. Y entonces vemos que estas diferencias pues ya se observaban y que en algunos grupos de cáncer las diferencias se han aumentado, como es el caso del cáncer de cavidad oral y faringe, donde ha habido mejoras, pero mejoró más la supervivencia en las mujeres que en los hombres, aumentándose la diferencia entre sexos. También aumentó esa diferencia para el cáncer de páncreas, el cáncer de vejiga, el de encéfalo, el mieloma y la leucemia mieloide aguda. Sin embargo, en algunos grupos tumorales se redujo la diferencia entre sexos, concretamente en el cáncer de estómago, en el melanoma y en el cáncer de tiroides. Fortalezas del estudio, pues que es un estudio de base poblacional, con lo cual se han minimizado los sesgos de selección, ya que se incluyen todos los casos, independientemente de que sean hospitalizados o no, o de que sean incluidos en un ensayo clínico o no. Se han utilizado métodos estandarizados para el registro y para el seguimiento de los casos y se han puesto en práctica múltiples procedimientos con lo que se ha asegurado una alta calidad de los datos. Como limitaciones, pues que no hemos analizado otros factores pronósticos importantes que ayudarían a aclarar y a explicar estas diferencias entre sexos. Por ejemplo, no hemos incluido el estadio al diagnóstico, ni el tipo histológico, o la sublocalización del tumor, o la comorbilidad. No lo hemos hecho porque este estudio pretendía ser descriptivo para ver el cuadro general y conocer la situación actual y de ahí seleccionar qué grupos tumorales ameritan un análisis más en profundidad. Un minuto. Otra limitación Marcela. es que los datos cubren solo el 26% de la población española. Como conclusiones, la supervivencia neta estandarizada en 2008 a 2013 fue más alta en las mujeres que en los hombres globalmente y en 12 de los 23 grupos de cáncer analizados. En los otros grupos tumorales no se observaron diferencias. Esta ventaja de las mujeres es consistente con lo escrito en otros estudios, como en el estudio Eurocare, aunque en Eurocare también encontraban ventaja masculina en algunos grupos de cáncer, concretamente en las leucemias, en el cáncer de vejiga y en el de vías biliares, pero nosotros no vimos ventaja masculina en ninguno de los grupos tumorales.
Luego, la ventaja de las mujeres fue menor en los grupos de mayor edad. Eso también lo vieron en Eurocare y es pues un hallazgo que está a favor de la hipótesis de factores biológicos relacionados pues con hormonas sexuales que estarían pues explicando parte de esa ventaja femenina. La diferencia fue muy pronunciada en el cáncer de cavidad oral y faringe. En otros estudios también han visto mejor supervivencia en las mujeres para ese cáncer. Sin embargo, en nuestros datos esa diferencia es mayor de la descrita en otros estudios y por eso es uno de los grupos de cáncer que tenemos ahora pues priorizados para hacer estudios más en profundidad y entender mejor por qué observamos tanta diferencia entre sexos. También destaca la diferencia en cáncer de tiroides y de melanoma cutáneo, que posiblemente tienen mucha relación con el diagnóstico temprano. Hay estudios que muestran que el melanoma tiende a diagnosticarse más tempranamente en las mujeres que en los hombres. Y en cuanto al cáncer de tiroides, que es un cáncer muy influenciado por el sobrediagnóstico, podría estar ocurriendo que en las mujeres haya más sobrediagnóstico que en los hombres. Posibles explicaciones a nuestros resultados incluyen una ventaja biológica de las mujeres, tanto genética como hormonal, que es una hipótesis de la que se habla mucho, pero que no está todavía bien estudiada. También entre las posibles explicaciones están diferencias en la sublocalización o en la histología del tumor, que pueden ser importantes en el cáncer de pulmón o en el cáncer de cavidad oral y faringe. También factores de riesgo y comorbilidad. Es el caso, por ejemplo, del tabaquismo, que no solo es factor de riesgo para el cáncer, sino para comorbilidades que impactan mucho la supervivencia de los pacientes. Y en los hombres diagnosticados de cáncer podría verse, igual que en la población general, mayor prevalencia de tabaquismo que en las mujeres. También puede haber factores socioculturales, por ejemplo, que favorecerían un diagnóstico más temprano en las mujeres. A favor de esa posible causa está el hecho de que Eurocare encontró diferencias regionales en esa ventaja femenina. Finalmente, decir que se requieren análisis por tipo de cáncer que incluyan estadio al diagnóstico y otros potenciales factores explicativos para entender mejor las diferencias por sexo y para identificar acciones para reducirlas. Y, por último, os invito a visitar la página web de Redecan, en la que estamos publicando periódicamente informes con indicadores epidemiológicos del cáncer y también si queréis ver más datos de los estimadores de la supervivencia del cáncer en España, está disponible el artículo de Redecan recientemente publicado en la revista Cancers. Muchas gracias por vuestra atención. Es que recasco. Enhorabuena por esta excelente presentación y trabajo. Estamos fuera de tiempo, hemos consumido un trabajo muy interesante, pero realmente hemos consumido mucho el tiempo. ¿Algún comentario, alguna pregunta corta? Bueno, yo creo que las has discutido, además yo creo que todas las posibilidades ahora y has agotado todas las posibles preguntas, yo creo. De todos modos sí que muy rápido, las diferencias, bueno, el trabajo es muy sólido y se ve claro que hay una diferencia por sexos. Y has comentado el tema de las diferencias histológicas que podía haber en cosas, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Me ha parecido que hay una serie de tipos, de localizaciones en las cuales está implicada claramente el tabaco, la vejiga, el pulmón, sí. Quizá también el páncreas. Sí, también en cavidad oral y faringe. Y esta como la más importante. La más importante es el tabaquismo, que además se asocia con peor pronóstico. El otro factor etiológico en cavidad oral y faringe es el virus del papiloma humano, que se asocia con mejor pronóstico. Y también la etiología de tabaquismo o virus del papiloma humano se asocia con diferente sublocalización. Entonces, puede la sublocalización ser usada como un proxy para poder un poco profundizar un poquito y entender mejor qué puede estar pasando para que veamos tanta diferencia más de la que describen otros estudios, ¿no? Entre hombres y mujeres. Muy bien, enhorabuena por el trabajo. Okay. Perdón, hay una pregunta muy rápida, No, micrófono, por favor. Pero vamos a hacerlo muy cortito,
Enhorabuena por la excelente presentación y el trabajo que habéis realizado. No se oye. Enhorabuena por el excelente trabajo que ha realizado. Simplemente una pequeña pregunta. La mejora en los tratamientos y la supervivencia condiciona la aparición de otras localizaciones y otro tipo de tumores, que a veces tienen la misma estirpe y otras veces simplemente factores de riesgo comunes. ¿Habéis planteado el análisis de ese tipo de presentaciones? Porque claro, al aumentar la supervivencia nos encontramos con que están apareciendo esa multilocalización o multipresencia. Simplemente era una pregunta. En el estudio hemos incluido todos los cánceres incidentes sin excluir los segundos tumores. O sea, si un paciente ha tenido un cáncer de mama y luego tiene un melanoma, entran en el estudio con los dos cánceres, ¿no? Entra para mama en el análisis de mama y entra para el melanoma en el análisis de melanoma. Pero pues sí, el haber tenido otro cáncer pues es una comorbilidad que puede influir en la supervivencia porque a veces el tener otro cáncer pues influye en el tratamiento que se le decide o se le puede hacer al paciente. Lo que sí es que creemos que no debería haber un sesgo diferencial, ¿no? Porque seguramente los segundos tumores afectarían por igual a hombres y a mujeres. Entonces, bueno, por eso en este estudio, en este análisis en concreto, no hemos incluido esa variable en el estudio, pero cuando lo hagamos más en profundidad y un análisis multivariante, quizás podamos tenerlo en cuenta. Gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación. Características epidemiológicas y clínicas de las neumonías adquiridas en la comunidad ocasionadas por SARS-CoV-2 y por otros agentes en pacientes hospitalizados con condiciones de riesgo. Presenta Diana Toledo. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Gracias al CIBER por escoger esta comunicación. Pertenezco al Grupo 1 y les presentaré los resultados de un proyecto FIS que está enfocado en evaluar la efectividad de la vacunación tanto antigripal como antineumocócica en personas con condiciones médicas de riesgo. Los autores declaramos no tener conflictos de interés y aparte del FIS está subvencionado o ha sido financiado por el AGAUR. Como bien sabemos, la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad que tiene un gran impacto tanto en la morbilidad como en la mortalidad de las personas, sobre todo en los extremos de la vida, en los niños pequeños y en las personas de más de 65 años. Sin embargo, hemos de considerar que aquellas personas que presentan alguna condición médica de riesgo tienen una mayor probabilidad de verse afectadas por un agente que le produzca una neumonía adquirida en la comunidad y poder presentar algún grado de severidad durante el curso de la enfermedad. Hasta antes de la aparición del establecimiento de la pandemia de COVID-19, el Streptococcus pneumoniae era el principal agente o la principal causa en el origen de la neumonía adquirida en la comunidad en esta población. Sin embargo, tras el establecimiento de la pandemia, hemos observado que el SARS-CoV-2 se ha vuelto uno de los agentes predominantes en el desarrollo de neumonías adquiridas en la comunidad. Es así que hemos visto y se ha observado que las tasas de incidencia de la neumonía adquirida se han incrementado y sobre todo en personas adultas con condiciones de riesgo. El objetivo de este trabajo ha sido investigar las características epidemiológicas y clínicas de las neumonías adquiridas en la comunidad ocasionadas tanto por SARS-CoV-2 como por otros agentes en pacientes que han sido hospitalizados con condiciones de riesgo por un diagnóstico de neumonía. Este es un estudio prospectivo multicéntrico. En el estudio original participan 8 comunidades autónomas y 24 hospitales. Para este trabajo en concreto han participado 7 comunidades autónomas y 11 hospitales, que son los que han podido suministrar casos de neumonía durante la temporada gripal 2020-2021. En la primera temporada gripal o el primer invierno tras el establecimiento de la pandemia de COVID-19. Se reclutaron todos los pacientes entre 15 y 64 años que tengan una condición de riesgo
estas condiciones de riesgo las establecimos de acuerdo a las recomendaciones de la ponencia de vacunas para la vacuna antineumocócica. Se estableció un listado de condiciones de riesgo y se reclutaban personas que tengan alguna de estas condiciones en los listados y que cumplan el diagnóstico de neumonía. Fueron reclutadas todas durante la temporada 2020-2021 y para el diagnóstico de neumonía tuvimos en cuenta que tengan una radiografía de tórax que sea compatible con la neumonía, que presenten por lo menos un síntoma o signo de infección aguda en las últimas 24 horas, que hayan sido hospitalizadas como mínimo 24 horas en el centro hospitalario y que presenten una auscultación respiratoria normal que no se explique por otra causa. Todos los casos fueron testados para SARS-CoV-2. Dentro de las variables que registramos estaban las características demográficas, comorbilidades, como viene mencionado en las listadas por la ponencia de vacunas para personas con condiciones de riesgo, las recomendaciones de vacunación específicas para la vacuna antineumocócica, debido a que ese es el hilo principal del proyecto FIS. También se recogieron los antecedentes de vacunación, tanto de gripe como vacuna antineumocócica. Aquí tuvimos en consideración que teníamos una población de 15 a 64 años, en la cual teníamos tanto una pauta de vacuna conjugada como de vacuna polisacárida. Y se creó una variable conjunta validada según la condición de riesgo del paciente, la recomendación que tendría. También se evaluaron el uso de medidas preventivas no farmacológicas. Hemos de recordar que el escenario en el cual se recogieron estos primeros casos pertenecen a la temporada gripal 2020-2021, por lo cual estamos en una situación en la cual no se había instaurado la vacunación COVID, teníamos medidas no farmacológicas establecidas para el día a día, con lo cual se recogieron estas medidas, teniendo en consideración que todas son personas con condiciones de riesgo. Y para lo que es el cuadro propio de lo que es la enfermedad, se evaluó la gravedad de la neumonía según el índice de Fine y el proceso de atención hospitalaria. Si la persona ingresó a UCI, si necesitó ventilación invasiva o no, y si hubo un exitus. Posteriormente también se recogió si es que hubo un reingreso hospitalario. Calculamos las outratios, calculamos las outratios ajustadas, los intervalos de confianza mediante modelos de regresión logística y generamos dos modelos. Uno en el cual observábamos las diferencias entre las neumonías adquiridas en la comunidad ocasionadas por SARS-CoV-2 y sus características y las ocasionadas por y la severidad, y el segundo modelo era por la severidad del caso. Durante esta primera temporada, porque el proyecto está aún en marcha, vamos por la segunda temporada y acabamos de cerrar la segunda temporada y empezaremos la tercera. Durante esta primera temporada recogimos o se reclutaron 189 pacientes, todos con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. De estos, el 40,3% fueron por SARS-CoV-2 y el 59,7% por otros agentes. En relación a los otros agentes, no los hemos distribuido por, si bien puede ser por el Streptococcus pneumoniae o por otro agente, debido a que de este grupo solo se ha logrado identificar al agente en el 45% de los casos. Las características de los casos que presentaron neumonía por SARS-CoV-2 en su mayoría fueron o pertenecían al grupo de 50 a 64 años, fueron hombres, eran personas con comorbilidades categorizadas como inmunocompetentes, el 25% solo recibió la vacunación antigripal y el 19,5% había cumplido la pauta de vacuna antineumocócica según su comorbilidad. En el caso de los que presentaron neumonía adquirida por otros agentes, coincide con los que presentaron neumonía por SARS-CoV-2 en grupo de edad, en sexo, en la categoría de enfermedades en su mayoría eran inmunocompetentes, pero en menor proporción que los de SARS-CoV-2, presentaban una vacunación antigripal del 30,2% y dimos por válida la vacunación antineumocócica para el 26,4%. Cuando realizamos el primer modelo, en el cual evaluamos la asociación entre los factores que se podían asociar entre la neumonía adquirida en la comunidad por SARS-CoV-2 y las variables demográficas, las condiciones médicas y el historial de vacunación, pudimos observar que las personas que presentaron neumonía por SARS-CoV-2
recuerdo, según a las características sociodemográficas, trabajaban o se encontraban, eran personas activas, tenían un consumo de alcohol frecuente, solían tener visitas, más de 3 visitas con el médico de atención primaria en el último mes previo al diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y eran inmunocompetentes. En el segundo modelo, en el cual ajustamos por edad, sexo y condición médica de riesgo, en el cual valoramos la severidad de la neumonía, los que presentaron neumonía por SARS-CoV-2 ingresaron más frecuentemente en la UCI, tuvimos un ratio de 10,76, si bien los intervalos de confianza son amplios debido a la N, pero también presentaron una duración de la hospitalización más amplia. Como conclusiones podemos observar que los pacientes con SARS-CoV-2 presentaban en su mayoría enfermedades inmunocompetentes, tenían una mayor predisposición por ingresar en la UCI. Esto lo observamos también o miramos en otros perfiles. En la literatura intentamos identificar si en esta población joven activa o adulta activa, perdón, que sería de 15 a 64 años, encontrábamos algunas similitudes, porque sí encontrábamos referencias a lo que es población de mayor edad, personas mayores de 65 años, sobre todo personas mayores de 80, o niños que tenían patologías de base muy marcadas, que tenían ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Y esto se asociaba con esta duración, con una mayor duración en la estancia hospitalaria. Muchas gracias. Quería comentarles que, aparte de ser un estudio multicéntrico, es un estudio en el cual participan otros grupos ciberes. Si bien participan muchas comunidades, participan el grupo 4, el grupo 11, el grupo 12, el grupo 17 del CiberESP y el grupo 27 del grupo Ciber. Gracias. Enhorabuena por este trabajo en un periodo muy complicado, complicadísimo para recoger información y demás. Preguntas para este interesante trabajo. Solo un segundo, que te pasan el micrófono, casi te oirán todo el mundo mejor. Vale. Sí, activa. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Vale, que yo no me oigo. María Dolores Chitlaque, de Murcia, de la región de Murcia, epidemióloga. No, muy interesante, me parece muy interesante el trabajo y la verdad es que haber unido tantas comunidades autónomas con el trabajo con los clínicos, que suele ser bastante difícil, me parece muy interesante. Una cosa que a lo mejor es que no lo has explicado, pero yo tengo la duda de que como habéis seleccionado a los pacientes con los dos tipos de neumonía adquirida en la comunidad y no adquirida en la comunidad, la selección, o sea, ¿se ha recogido a todos los pacientes durante un periodo de tiempo o se han seleccionado unos pacientes con unas características especiales o no, o ha sido la selección aleatoria? Porque si no podría haber un sesgo de selección y a lo mejor se han seleccionado los más graves o los más leves o los más, no sé. Entonces, esa parte es la que no me ha quedado clara, si la podrías explicar. Gracias. Si bien en este estudio participan 24 hospitales, tenemos dentro de lo que es el protocolo, los pacientes todos han de ser con neumonía adquirida en la comunidad. De estos, tienen que tener una comorbilidad que esté listada en las recomendaciones para la vacunación antineumocócica, porque es el core principal de lo que sería el proyecto FIS, del cual parte esta muestra. Estos equipos en los hospitales intentaron e intentan hacer una selección diaria o semanal, cuotas diarias o cuotas semanales, dependiendo de la carga de trabajo que tengan, de los pacientes que ingresan al servicio. Se intenta que haya un equilibrio entre los pacientes que están solo en sala como los que están en UCI. Es un punto muy difícil que, sobre todo en esta primera temporada en la cual habían muchas restricciones para los mismos profesionales dentro de cada unidad hospitalaria, puedan circular o puedan tener contacto con pacientes que puedan haber presentado neumonía adquirida por SARS-CoV-2 o por otro agente, que estuvieran solo en planta. Se intentó hacer un equilibrio. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario?
Bueno, Diana, enhorabuena. Y solo una cosa entiendo, desde el punto de vista de lo que es la caracterización de las neumonías SARS-CoV-2 versus el resto de los agentes, lo que habéis hecho es comparar estos dos grupos, Sí. y están caracterizados. Lo digo porque salía un resultado que es un poco paradójico, que es el tabaco. El tabaco salía como factor protector para la neumonía por SARS-CoV-2, que entiendo que esto es Estamos simplemente aún estudiando. Pero bueno, esto es lo lógico porque son dos grupos diferentes. Solo era esto. ¿Puedo matizar este? Y tanto. Sí. El momento del inicio del proyecto, si bien la idea era recoger todas las neumonías adquiridas en la comunidad que se presenten y que ingresen al centro hospitalario, la situación de la aparición de los casos de neumonía por SARS-CoV-2 nos generó la duda de si recogerlos o no recogerlos. Se optó por recogerlos y por ver estas características que pueden compartir o no con los casos por otros agentes. De primera. Jesús, otra pregunta rápida y ya cerramos. Jesús, adelante. Ah, bueno, que no tienes micrófono, perdona, disculpa. Ahora te lo traen. No quería haber entrado en el tema del tabaco, pero nosotros hemos hecho varios estudios de cortes y independientes un poco de y es un hallazgo que hemos encontrado sistemáticamente, que los fumadores enfermaban menos de COVID. Sí, depende del grupo que compares. Sí, no, pero incluso en la población, o sea, con grupos de comparación muy diferentes. Yo nunca me he atrevido bueno, lo presenté en una comunicación en la SE, no sé, hace 2 años, pero no me he atrevido a incidir mucho más en ello, pero es algo que en poblaciones distintas, en trabajadores sanitarios, es así. Yo creo que es así. Lo que pasa es que queda mal decirlo. Vale. Muy bien, estupendo. Muy bien, pues enhorabuena por el trabajo, Diana. Pasamos a la siguiente presentación. Uso de pornografía y violencia sexual en las personas jóvenes, agresión y victimización. Presenta Belén. Disculpa, porque ahora Belén sí. Sanz Barbero. Eso es. Adelante. Sí. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, pues muchas gracias de estar aquí en esta mesa y bueno, pues por supuesto agradecer al CIBER y mostrar pues mi satisfacción de que haya sido seleccionada la comunicación para presentarse en esta mesa. Yo soy Belén Sanz Barbero y bueno, pues trabajo en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Y la comunicación que voy a presentar pues, forma parte de un proyecto más amplio que lleva por título Percepciones en torno a la violencia sexual y factores asociados en la población joven, un estudio que se ha llevado a cabo con metodología de investigación mixta. Como sabemos, las plataformas digitales han facilitado pues, el acceso de forma anónima y gratuita pues una variedad casi ilimitada de material sexualmente explícito, donde se erotiza la desigualdad y la violencia contra las mujeres. El objetivo de este trabajo es analizar la asociación entre el uso de la pornografía y la victimización y perpetración de la violencia sexual en hombres y mujeres jóvenes. Para ello, lo que realizamos pues, fue un estudio transversal a partir de una encuesta que recogimos, encuesta sobre violencia sexual en jóvenes. Es una encuesta que se realizó online a personas de 18 a 35 años de edad, residentes en España. La muestra se extrajo de un panel de aproximadamente 250.000 personas. Tiene un tamaño, la muestra de 2.500 personas aproximadamente, y el panel era representativo de la población española mayor de 16 años. La muestra que se diseñó pues, era representativa de la población española por edad, por sexo y por comunidad autónoma. Se envió online un enlace pues, para realizar un cuestionario online a través de este panel y se recogió información sobre victimización en violencia sexual y sobre agresión o perpetración de la violencia sexual.
La victimización se recogió pues, con la misma escala que utiliza la macroencuesta de violencia de género que se realiza a nivel nacional. En cuanto al uso de pornografía, pues, utilizamos una variable sencilla: ha consumido pornografía de forma voluntaria alguna vez en la vida, y se incluyeron pues variables sociodemográficas, variables de orientación sexual y pues otra serie de escalas que no forman parte de este trabajo. Los análisis se realizaron pues, por medio de regresión de Poisson con varianza robusta. Esta es una descripción de la muestra. Únicamente comentar que, pues como estaba la muestra diseñada por cuotas por sexo, pues aproximadamente el 50,1% eran hombres, 49%, 50% eran mujeres. Las personas de origen extranjero suponen el 12%, todas ellas fueron de origen latino. Y en cuanto a la orientación sexual, que se recogió, es un proxy, lo que recogimos fue atracción sexual. El 75% de las personas que forman parte de la muestra afirman tener atracción exclusivamente hacia el otro sexo. La orientación bisexual estuvo mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y la orientación homosexual exclusivamente estuvo más frecuente en hombres que en mujeres. Los resultados pues, están divididos en victimización y en perpetración de la violencia. Comentar que en torno al 50% de las mujeres y el 26% de los hombres afirman haber sufrido algún comportamiento de violencia sexual a lo largo de la vida, y el 75% de los hombres, de las mujeres y el 95% de los hombres afirma haber usado pornografía de forma voluntaria en algún momento de la vida. En relación a la prevalencia de violencia sexual según sexo y uso de pornografía, el 59% de las mujeres que usa pornografía sufrió algún tipo de violencia sexual, frente al 28% de las mujeres que no ha usado pornografía. Esta asociación, como vemos, no se observa en los hombres. Otros grupos en los cuales es más prevalente la violencia sexual en los hombres fue en los hombres homo o bisexuales respecto a los hombres heterosexuales, y en los hombres con estudios superiores respecto a los hombres que tenían estudios secundarios. En las mujeres, la prevalencia de violencia sexual fue mayor también en las mujeres homo-bisexuales, siendo este el grupo en el que hay una mayor violencia, en las mujeres de origen extranjero respecto a las españolas, y en las mujeres con estudios superiores respecto a las que tenían estudios secundarios. En cuanto a los modelos de regresión, vemos cómo en los hombres el uso de la pornografía no se asoció con un incremento en la probabilidad de sufrir violencia sexual. En cambio, en las mujeres se identifica una interacción entre la edad y el consumo de pornografía en la probabilidad de sufrir violencia sexual. En concreto, las mujeres que no han consumido pornografía, vemos cómo, según avanza la edad, disminuye la probabilidad de sufrir violencia sexual, mientras que en las mujeres que consumen pornografía, esta probabilidad permanece constante. A partir de los 22 años, la diferencia es significativa, y las mujeres que consumen pornografía tienen mayor probabilidad de ser víctima de violencia sexual que las que no consumen pornografía. Otras variables asociadas a la violencia sexual en ambos sexos fue la orientación sexual. Hombres y mujeres homo o bisexuales tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia que hombres o mujeres heterosexuales. En cuanto a lo que son los resultados de agresión sexual, el 3% de los hombres y el 9% de las mujeres refiere haber agredido sexualmente a otra persona a lo largo de la vida, y vemos cómo el porcentaje de personas que se reconoce como agresor o agresora es 3 veces mayor entre aquellos que consumen pornografía que entre aquellos que no consumen. Y vemos cómo esta relación pues, se mantiene en hombres y en mujeres, si bien, como decíamos, los hombres tienen una mayor prevalencia de reconocerse agresores que las mujeres. Es que se han movido los… Bueno, otras variables que resultaron significativas en lo que otros grupos en donde la prevalencia de personas que se reconocen agresoras es mayor, en el caso de los hombres es el ser extranjero,
respecto a los hombres españoles, y en las mujeres el tener orientación homo o bisexual frente a las mujeres heterosexuales. En cuanto a las variables asociadas a la probabilidad de agredir sexualmente a otra persona, vemos como que las personas que consumen pornografía tienen 2,4 veces más riesgo de agredir sexualmente a otra persona que las que no consumen, y los hombres tienen aproximadamente 3 veces más riesgo de agredir a una persona que las mujeres. Las personas con orientación homo o bisexual tienen un 43% más riesgo de reconocerse como agresores sexuales que las personas heterosexuales. Este modelo, pues por temas de tamaño muestral y potencia estadística, no lo pudimos estratificar por sexo. Por tanto, en España podemos decir que la prevalencia de violencia sexual es alta y afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. El uso de pornografía entre los jóvenes es muy elevado, siendo mayor en los hombres que en las mujeres. En las mujeres mayores de 22 años, aquellas que consumen pornografía tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia sexual que las que no consumen. Y en los hombres no existe asociación entre el uso de la pornografía y la probabilidad de sufrir violencia sexual. En ambos sexos, las personas con orientación homo bisexual tienen más probabilidad de sufrir violencia que las personas heterosexuales, y las personas que usan pornografía tienen más probabilidad de referir haber agredido sexualmente a alguien que las que no usan pornografía. Independientemente del consumo de pornografía, los hombres y las personas homobisexuales tienen más probabilidad de referir haber agredido sexualmente a otra persona que las personas heterosexuales. Es que se me ha descolocado, iba antes, perdonad. Como limitaciones del estudio, bueno, pues las limitaciones de los estudios transversales, que si bien bueno, es una muestra, también estamos trabajando con una muestra que si bien es representativa de la población española, no es una muestra probabilística. Por otra parte, la variable uso de la pornografía pues no nos permite caracterizar el tipo de pornografía que se está consumiendo ni la frecuencia de uso, siendo bueno, pues esta variable afectar tanto a la victimización como a la perpetración de violencia sexual. Y por otra parte, pues nuestra muestra no tuvo potencia estadística suficiente pues, para poder analizar de forma independiente a las personas bisexuales y a las personas homosexuales. Y, como comentaba, pues el modelo de regresión de perpetración de violencia sexual no lo pudimos estratificar por sexo. Por tanto, bueno, pues consideramos que es necesario pues, poner en marcha pues, programas de educación afectivo-sexual entre los jóvenes que fomenten una actitud crítica hacia el uso de la pornografía, dada su asociación con la violencia sexual. Y estos programas pues, deben tener en cuenta pues, determinantes y los grupos, aquellos en los cuales la prevalencia de violencia sexual es mayor, como las mujeres de origen extranjero y las personas con orientación homobisexual. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Me han sorprendido algunos de los resultados que has mostrado. Y bueno, la pregunta que quería hacer es si hay estudios similares en población adolescente, porque una de las cosas que me ha sorprendido es que la edad inferior, el límite de edad es 18 años por abajo, y quería saber si hay algún tipo de estudios similares en población adolescente. Gracias. Sí, hay estudios en población adolescente, o sea, son estudios recientes pues, que han empezado a hacerse en los últimos años y, de hecho, o sea, si bien bueno, pues algunos resultados a veces son contradictorios, pero la mayoría de los estudios sí que apuntan hacia una asociación entre la victimización, sobre todo, y lo que es la exposición a la pornografía. Vamos, hay bastantes trabajos al respecto.
Nosotros ahora nos acaban de subvencionar un proyecto en el cual bueno, pues queremos profundizar en la exposición, como comentaba al final, a diferentes tipos de pornografía y cómo eso se puede estar o no asociando con distintos comportamientos de violencia sexual y también la relación que esto pues, bueno, puede tener con la salud sexoafectiva de los jóvenes. No sé si estoy abusando, pero es que me viene al hilo si os habéis planteado hacer algún estudio de tipo cualitativo para estudiar, para estudiar más profundamente los comportamientos diferentes que muestran ambos sexos. Gracias. El estudio ahora el proyecto que nos han financiado es un proyecto mixto, tiene una parte cualitativa, otra parte cuantitativa y bueno, pues esperamos profundizar en ese análisis. Jesús, ¿tenías alguna pregunta? Sí, aquí, por favor. Y ya con esto pasaríamos a la siguiente presentación. Te felicito porque parece una línea de investigación muy interesante a seguir. Solo por clarificar, entiendo que es un corte transversal y que además no se hacía, no se buscaban o no se preguntaban por referencias temporales, ¿no? Con lo cual la secuencia temporal entre el uso de pornografía y la agresión sexual puede que uno sea muy remoto, el otro reciente o que hayan coincidido en el tiempo. Sí, vamos, que es un corte transversal, entonces no podemos establecer la referencia temporal. Por eso pues hemos cogido pornografía alguna vez en la vida y violencia alguna vez en la vida, aunque claramente es algo que no podemos establecer. Ahora se acaba de publicar un estudio longitudinal donde sí que nos habla también de esta asociación y es un estudio longitudinal, pero el corte aquí es transversal y bueno, pues de hecho la pregunta sobre pornografía fue una pregunta que incluimos, pues bueno, así como bastante general, porque el objetivo del proyecto era otro. Preguntamos cuándo el inicio del uso de la pornografía para ver si de alguna manera podíamos cuantificar los años de exposición a la pornografía y tenerlo en cuenta. Pero es una variable que no la hemos utilizado porque tuvo bastantes valores perdidos y finalmente no nos fue útil. O quizás preguntar sobre la última ocasión, que podría servir más para... Lo que pasa es que como la violencia sexual... o sea, es frecuente, pero bueno, tampoco es que sea muy frecuente. Y el uso de pornografía, o sea, que nos vamos quedando sin muestra. No estaba diseñado realmente para... Fue algo, bueno, pues que una vez que tuvimos los datos indagamos en ello, pero bueno, la idea es profundizar en el tema con el siguiente proyecto. Gracias, Jesús. Pues pasamos, creo que presentas tú misma. No, lo va a presentar mi compañera. Perfecto. Sí, Gemma Renard. ¿Cómo se asocia el consumo de pornografía al sexismo en España? Adelante. No, toma, ponla tú, que es que está en PDF. Sí, espera, que tenemos que saber. Muy bien, pues buenas tardes. Esta última presentación está relacionada con el proyecto que Belén nos acaba de exponer. En esta ocasión lo que hemos analizado es la asociación del consumo de pornografía con el sexismo en España. Como ya se ha dicho, el entorno digital ha facilitado el acceso a una gran cantidad de material sexual de forma gratuita y de forma anónima, con lo que esto ha aumentado las desigualdades y un poco la violencia hacia la mujer. Muchos son los estudios que han analizado este material sexual, el más consumido, y se ha visto que es un material sexual muy enfocado al placer masculino, con lo que esto conlleva unas actitudes sexistas frente a la mujer, contra la mujer. Estas actitudes también no solo son contra la mujer, sino que también se ha visto que pueden ser actitudes discriminatorias o un poco hostiles frente a la orientación sexual, sobre todo en personas homo o bisexuales. En nuestro caso, estamos hablando de sexismo y estamos hablando de sexismo ambivalente. El sexismo ambivalente incluye dos dimensiones, una dimensión que es la dimensión hostil y la otra dimensión que es la dimensión benevolente.
empezando por la dimensión hostil, pues se fundamenta en esta supuesta inferioridad de la mujer frente al hombre y conlleva actitudes negativas del hombre hacia la mujer, actitudes peyorativas, descalificativas. Por el contrario, el sexismo benevolente intenta justificar de una forma más amable esta supuesta inferioridad con actitudes más positivas. Supuestamente intenta cuidar y proteger más a la mujer. Estas serían las dos dimensiones a tratar del sexismo y las que hemos utilizado nosotras como objetivo para poder analizar la asociación del consumo de pornografía y la orientación sexual, estas dos variables, con el sexismo en jóvenes en España, que este es nuestro objetivo principal del trabajo. Respecto a la metodología, la parte del estudio ya la ha explicado mi compañera Belén, por eso me la salto, así tenemos más tiempo para el resto de la presentación y voy directamente a hablarles del tipo de variables que utilizamos. En este caso utilizamos dos variables, una para cada dimensión, una para el sexismo hostil y otra para el sexismo benevolente, que se obtuvieron directamente de una escala psicométrica, la escala ASI, introducida en el cuestionario. Esta escala contiene 22 ítems que evalúan estas dos dimensiones del sexismo, 11 ítems para cada uno. Son ítems de respuesta Likert con 6 niveles. El valor 1 era totalmente desacuerdo y el valor 6 totalmente de acuerdo. La suma de puntuaciones de estos 11 ítems da lugar a la variable numérica de valoración de los niveles de sexismo. Cuanto más valoración, más sexismo. Respecto a las variables independientes y covariables, pues se usó la variable del consumo de pornografía, que en este caso has usado pornografía de forma voluntaria en el último año, no es a lo largo de toda la vida, sino en el último año. Variables de orientación sexual, sexo y también algunas sociodemográficas como la edad, el nivel de estudios y el país de nacimiento. Finalmente, el análisis estadístico se centró en modelos de regresión lineal múltiple para poder ver la asociación entre las covariables y estas dos dimensiones, que es nuestro objetivo principal. Pasando a los resultados, os voy a mostrar los resultados separando también los resultados de las dos dimensiones. Empezando por la dimensión hostil, por el sexismo hostil, se observaron mayores niveles de medios de sexismo hostil en los hombres frente a las mujeres. También en los hombres que consumían pornografía tenemos unos niveles medios superiores a los que no consumían. Y también se observó en general que con el aumento de la edad, a más edad, más niveles medios de sexismo hostil. Por el contrario, observamos una disminución de estos niveles medios en el caso de los hombres homobisexuales frente a los heterosexuales y también en el caso de estudios superiores frente a los hasta estudios secundarios. Esto de forma global, y en este caso también identificamos una interacción entre la orientación sexual y el consumo de pornografía, que es lo que vemos en este gráfico. Esta interacción pero nos muestra primero pues, que los niveles de sexismo disminuyen en el caso de los que no consumen, en las mujeres, en el caso de las que no consumen pornografía, tenemos una diferencia significativa entre las heterosexuales y las LGB. ¿Sí? Habíamos visto cómo en los hombres había unos niveles inferiores en homobisexuales frente a heterosexuales, y en el caso de las mujeres solo se observa esta misma relación, pero para las que no consumen pornografía. Y en el caso del colectivo LGB se observa una diferencia en el consumo. Las que consumen pornografía tienen unos niveles medios de sexismo hostil superiores a las que no consumen. Esto respecto a la primera dimensión. Si pasamos a la segunda dimensión, pues observamos en el mismo sentido que los hombres también tienen unos niveles medios de sexismo benevolente superiores a las mujeres. En este caso, pues nos sale que las mujeres de origen extranjero también tienen unos niveles superiores a las que han nacido en España. Y en la edad, en el caso de la edad, en este caso, el aumento de edad significa un aumento de sexismo benevolente en las mujeres. Por el contrario, en los hombres disminuye, como un apunte. Por el contrario, tenemos que de forma global
el consumo de pornografía disminuye los niveles medios de sexismo benevolente, contrariamente a lo que pasaba con la primera dimensión, tanto en hombres como en mujeres. Y los estudios superiores pues, conllevan unos menores niveles de sexismo benevolente en el caso de las mujeres solamente. Identificamos dos interacciones en este caso: el sexo con el consumo de pornografía y el sexo con la orientación sexual, que son nuestras dos variables de interés. Para la primera interacción, como vemos en el gráfico, observamos lo que ya hemos dicho, ¿no? Y que el consumo, si mejor lo miramos así, que el consumo de pornografía disminuye los niveles de sexismo benevolente, ¿sí? Y esta disminución se observa más significativa en los hombres que en las mujeres. ¿Vale? Respecto a la segunda interacción, que sería la interacción también entre el sexo y ahora la orientación sexual, se observan diferencias solamente en los hombres. En las mujeres no se observan diferencias entre heterosexuales y colectivo LGB. En cambio, en las mujeres sí que hay, en los hombres, perdón, sí que vemos que los heterosexuales tienen unos niveles medios superiores al colectivo LGB. Resumiendo un poco todas estas dos últimas transferencias de resultados, pues ¿qué podemos decir? Podemos decir que realmente hemos obtenido una asociación entre la orientación sexual y el sexismo benevolente. En los hombres, menor sexismo hostil, perdón. En los hombres, menor sexismo hostil frente al colectivo LGB frente al heterosexual. Y que en el caso de las mujeres esta relación solo se observa exclusivamente para las que no consumían pornografía. Respecto al consumo de pornografía y de esta primera dimensión, también el sexismo hostil, existe una asociación positiva, o sea, que el consumo implica unos mayores niveles de sexismo hostil. Y esto es independiente de la orientación sexual. En el caso de las mujeres, esta asociación se mantiene solo en el caso de las mujeres del colectivo LGB. En los hombres era independiente de la orientación sexual, en las mujeres solo en el caso de las LGB. Respecto a la segunda dimensión, observamos también una asociación entre la orientación sexual y la segunda dimensión, el sexismo benevolente, en el mismo sentido. Los hombres homo-bisexuales mostraron unos valores medios inferiores a los hombres heterosexuales. En este caso, en las mujeres no se observó ninguna diferencia. Y para lo que pasa con el consumo de pornografía, pues es una asociación negativa, inversa a la primera dimensión. Aquí, en este caso, el consumo de pornografía disminuye los niveles medios de sexismo benevolente. Como limitaciones del estudio, pues son un poco ya las que ha explicado mi compañera Belén. La recogida de información de este proyecto no permite caracterizar ni la frecuencia del consumo ni el tipo de contenido visionario, y son variables que a lo mejor pueden ayudar a explicar la relación entre la orientación sexual y el sexismo, en este caso. Y el tamaño muestral tampoco nos ha permitido analizar de forma independiente la orientación homosexual de la bisexual. Finalmente, pues, como conclusión general, podría ser interesante implementar, o sería necesario implementar programas educativos en edades tempranas que reduzcan el sexismo, así como promocionar una educación sexual basada principalmente en el respeto mutuo. Y hasta aquí mi presentación. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Jesús, adelante. No sé, igual lo que digo es un malentendido mío, pero claro, yo el tema del sexismo entiendo que en una persona que se declara heterosexual sería frente a personas del sexo opuesto, pero en una persona que se declara de LGB, ¿qué sería frente al mismo sexo? Sí, bueno, cuando hablamos de sexismo hablamos en términos generales siempre de principalmente el hombre frente a la mujer, ¿no? Sí. Pero ¿Y cuando es el eje? Es hacia las mujeres. La escala de sexismo es una escala de sexismo de discriminación hacia las mujeres.
Y cuando se le pregunta a las mujeres también es referido de las mujeres a que... Cuando se les pregunta a las mujeres, o sea, también es hacia ellas mismas, sí. Más era desconocimiento, ¿no? Muy bien, pues yo creo que la hora que es. No sé si vamos a poner el vídeo de ejercicio. ¿Vamos caminando? Bueno, disculpar la broma. En fin, yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Gracias a todos por todas las presentaciones, por ajustaros al tiempo y aquí cerraríamos la sesión. Gracias por acompañarnos.